Andreu Cruañas, presidente de Asempleo. Muy buenos días, Andreu. Buenos días, Leticia. Bueno, decíamos que ahí están esos jóvenes, ¿no?, con muchas esperanzas puestas en lo que va a ser bueno, su futuro laboral. Ahora comienzan una carrera que muchos habrán elegido con mucha ilusión. Algunos, bueno, pues la abandonarán porque se darán cuenta que no es lo que esperaban. Otros pues la harán con muchísima ilusión, otros cambiarán. En fin, habrá de todo, pero lo que sí es seguro es que todos ellos terminarán por incorporarse al mercado laboral en unos 4 o 5 años. Un mercado laboral que está cambiando más que nunca. Sí, y además hemos de tener en cuenta que estos jóvenes han tenido un final del bachillerato muy especial, con un año de pandemia, de teleestudio, de clases no presenciales. Bueno, todo esto no ayuda, por un lado, a la tranquilidad y, por otro lado, también es cierto que el escenario del mercado de trabajo que nos encontraremos post-pandemia puede haberse modificado algunas pantallas con respecto a lo que teníamos a principios de 2020 o de lo que pensábamos que podía ir en 2020, ¿no? Es evidente que la digitalización, el nivel de digitalización de personas y empresas, pero que en este caso esto ha jugado a favor de los jóvenes, es una habilidad no necesariamente ligada con estudios de capacitación, pero que es importante y que se tiene que tener en cuenta. Por lo que nosotros hemos visto y lo que estamos viendo ahora y la experiencia de los 2 o 3 últimos años, hay 2 carreras por excelencia que están arriba de todo el ranking y que son demandadas tanto por el mercado de trabajo como por los propios estudiantes, que son la ingeniería informática y la ingeniería de telecomunicaciones. Ahí esas ocupan el top. Después, curiosamente, nos encontramos con puestos que fueron poco demandados por los estudiantes, pero que en cambio han tenido unas muy buenas salidas y que incluso han tenido más ofertas de trabajo de las que se han podido cubrir, como es el caso del puesto de planificador financiero, que está directamente relacionado con carreras como economía o ADE, por ejemplo. Y estamos hablando, bueno, nosotros hemos detectado el año pasado casi 2.300 vacantes por cubrir, con sueldos del entorno de 31.000 euros. Bueno. Por lo tanto, y después también, lógicamente, las de las ciencias de la salud, todo lo que es dentista especializado, enfermera, enfermero, veterinario, enfermeros o enfermeras especialistas, que están en estas carreras del ámbito de la salud, que incluyen pues las carreras de DUE, de odontología y de medicina. Esto es, digamos, lo más ambicionado, ¿no? Andreu, y ya que hablabas, ¿no?, del teleestudio al que han tenido que hacer estos jóvenes, que en muchos casos han tenido clases semipresenciales, por ejemplo, una vez se incorporen al mercado de trabajo, ¿se mantendrá ese teletrabajo? Es decir, ¿esto les va a servir también un poco pues, de entrenamiento para lo que va a ser su vida laboral? ¿O volveremos poco a poco a estar ahí en la oficina, como dicen, calentando la silla? No, yo lo que creo, sinceramente, es que, sin duda, empezando por lo que planteabas, que me parece muy interesante, efectivamente les va a servir. Porque de la misma forma que estudiar a través de un medio digital es una habilidad que han conseguido y que generaciones anteriores no han conseguido, estudiar a través de una pantalla, trabajar o estudiar, interactuar con el centro educativo a través de una pantalla también es una habilidad. Lo que está un poco por ver es cómo va a quedar el teletrabajo después de este episodio. Es decir, no, por eso hemos sido un poco críticos con la regulación tan urgente y tan poco meditada que se ha hecho del teletrabajo, porque es verdad que necesitábamos regulación para esta ingente cantidad de personas que hemos tenido que teletrabajar, eso es cierto, como consecuencia de la pandemia, pero no es menos cierto que
a eso no le podemos llamar teletrabajo o el teletrabajo que imaginábamos en enero y febrero de 2020. A eso yo le llamo, si me permites la expresión, trabaja como puedas. Es decir, no has podido ir a la oficina, todo el mundo ha tenido que salir, ha tenido que trabajar desde sitios de su casa que a lo mejor no estaban adecuados, con conexiones digitales o aplicaciones no adecuadas, con entornos de trabajo pues, no adaptados, ¿verdad? Y todo esto, es verdad también que la negociación colectiva ahora permitirá que este teletrabajo se acomode a la realidad, nos lleva a un escenario el año próximo, sobre todo el año 2022, en el que hay un regreso al trabajo presencial, pero habiendo hecho ya todo el salto que queríamos hacer de todo aquel teletrabajo que sí que podíamos hacer. Por lo tanto, vamos a encontrar puestos de trabajo y empresas que hagan una parte importante del teletrabajo, del trabajo fuera, del trabajo desde los domicilios, 2 días a la semana, sin perder esa asistencia a la oficina. También es cierto que depende de la profesión. Hay profesiones que requieren una mayor concentración y que, por lo tanto, pueden prescindir más de la relación interpersonal, pero todas aquellas que tienen que ver, estoy pensando en aquellas más comerciales, en toda lo que es interacción con personas, que van a necesitar resituarse porque a lo mejor estamos todos un poco saturados de videoconferencias. Sí, desde luego. Andreu, y una cosa que seguro que preocupará a muchos es las altas tasas de paro juvenil que hay ahora mismo, es decir, dentro de 4 o 5 años, que es más o menos cuando se empezarán a incorporar estos chicos al mercado laboral después de haber realizado una educación superior, ¿seguirá habiendo esas tasas tan altas? ¿Cuál es la tendencia? Y también, ¿los contratos serán precarios, como les ha sucedido a todas las generaciones previas, anteriores, en estos últimos, no sé si decirte, 10 años, me incluyo en ellas? Sí, incluso va más lejos. El problema del paro juvenil, que es bastante estructural, y de cierta precariedad instalada alrededor de eso, es bastante endémico, es bastante estructural en nuestro mercado de trabajo y es una de las cuestiones que hay que acometer porque si no, no saldremos adelante. La tasa de paro de los menores de 25 años alcanza actualmente el 40% de los menores de 25, es decir, de personas que están en edad de trabajar porque tienen más de 16 años y justamente han terminado el grado o el posgrado o el ciclo superior de formación profesional. Esta tasa es 25 puntos por encima de la media nacional, que está ahora aproximadamente en el 15%. Fijémonos que, en cambio, esta tasa del 40% baja al 20% entre los jóvenes entre 25 y 35 años. También es verdad que se da una mejor colocación de estudiantes con carrera superior en cuanto a tasas de paro general a partir de estas edades, a partir de los 30 años, pero también se da una inadecuación, una no correspondencia entre lo que han estudiado y lo que están trabajando. Y esto produce a veces un efecto que nosotros llamamos de sobrecualificación. Y esto es un problema también endémico porque lo que hay que hacer es una buena información, una buena orientación previa a esta decisión que hoy están examinándose nuestros alumnos y que han de priorizar pues, como primera opción, como segunda opción, como tercera opción. Para eso tienen que tener una muy buena información de qué profesiones, como bien comentabas, qué ocupaciones, mejor dicho, estarán en el mercado dentro de 6 años, por ejemplo, que es un tiempo en el que podemos enviar una sonda y recibir, ¿no? Claro, ahí hemos de pensar que los que han recibido el principal impacto de la crisis motivada por la pandemia han sido los jóvenes. A día de hoy, y este es un dato que ha pasado bastante inadvertido, los mayores de 50 años que perdieron su empleo como consecuencia del parón
de la pandemia, a día de hoy han recuperado su tasa de ocupación, mientras que los jóvenes, 1 de cada 4 jóvenes menores de 25 años, han perdido su puesto de trabajo en 2020. Por lo tanto, son los que en mayor medida están ahí ocupando o bien la lista del desempleo o, en algunos casos, esos ERTEs que todavía no sabemos hacia dónde se decantarán. Y ya por último, Andreu, esos jóvenes que ya decimos que no tendrán mucha más suerte, ¿no?, que los que se están incorporando ahora, que seguirán encontrando esas altas tasas de paro o de contratos precarios, ¿cuántos años van a tener que trabajar en relación a lo que estamos viendo ahora? Porque claro, antes sabíamos que a los 65 años como mucho, bueno, pues ya podíamos decir, aquí me corto la coleta. Pero estos jóvenes es que igual tienen que trabajar toda su vida. Sí. Además, no lo sabemos porque en este momento preciso estamos en negociaciones desde las organizaciones empresariales con el Gobierno y con las organizaciones sindicales. Habrá que ver también qué dice el Pacto de Toledo sobre las edades de jubilación. Pensamos nosotros que en esto hay que ser flexible. Es decir, hay profesiones que fruto de que los trabajos menos penosos, con menos esfuerzo físico, han ido desapareciendo o se han ido tecnificando, permiten que las personas trabajen más tiempo. Es cierto que tendrán que cotizar un tiempo determinado, pero también es verdad que, bueno, pues que esto no se puede alargar indefinidamente, ¿no? Por lo tanto, bueno, la clave está en que las personas que hoy inicien estudios y los acaben dentro de 4 años con los posgrados o de 5, tengan a lo largo de su vida, pensemos, es que me parece esto que dices que es muy interesante, porque la vida laboral va a durar 45 años y en 45 años es muy probable, no ya que cambiemos de empresa, que nadie sueña en este momento con entrar en una empresa y jubilarse dentro de 45 años con la misma formación que ingresó en la misma empresa. Esto ya asumimos que no puede ser, pero probablemente cambiaremos de profesión, porque el mercado demandará otras, porque nosotros tendremos otros intereses y habremos adquirido otras habilidades y, por lo tanto, esto exige, durante estos 45 años, tener una orientación permanente a cuáles son las necesidades del mercado, conectadas con aquello, lo digo llanamente, que se nos da bien, aquello que tiene que ver con nuestra formación, con nuestra experiencia y con nuestros intereses. Por lo tanto, hay que mantener la empleabilidad activa por la vía de estar orientados, adquirir formación permanentemente y, sobre todo, estar conectados con redes de intermediación ágiles, ¿no? Es decir, y para eso es importante también acceder pronto al mercado de trabajo, ¿eh? Bueno, pues nos quedamos con este pequeño repaso, ¿no?, que hemos hecho sobre cómo será ese mercado laboral al que se incorporarán estos jóvenes que ahora se examinan de su examen de acceso a la universidad. Como vengo diciendo en todas las entrevistas, desde aquí les deseamos a todos mucha suerte y bueno, y que encuentren el mejor futuro posible con esos estudios que han elegido. Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Un saludo. Buenos días.